Bueno, pues pendientes de Donald Trump, vamos a seguir mirando a la última hora en torno a este nuevo conflicto que se abre en Siria, con Axios, que está informando de que precisamente el presidente de Estados Unidos está pidiendo a Israel que detenga los ataques. Le pide abrir un diálogo urgente con Damasco. Axios informa de que altos funcionarios de Estados Unidos afirman que Trump ha instado nuevamente a Israel a detener los ataques en Siria. Pide un diálogo con el gobierno sirio para aliviar las tensiones. El enviado estadounidense Tom Barrack habló con el ministro israelí, con Ron Dermer, el martes y el miércoles. Le ha pedido a Israel que respire hondo y que cese los ataques. Mientras tanto, precisamente la Autoridad de Aviación Civil de Siria anuncia el cierre temporal del corredor aéreo del sur por razones de seguridad. Atentos a este nuevo enfrentamiento, este nuevo frente que se abre en Israel, también este nuevo problema para Donald Trump, que está pidiendo que detenga los ataques. Le pide a Israel que abra un diálogo urgente con Siria. Enseguida analizamos esta cuestión, pero antes, Olga, quiero escucharte ahora sí, bueno, un poco cuál es tu opinión sobre estos giros de Donald Trump y cómo afectan al conflicto en Ucrania. Bueno, al final Estados Unidos está sufriendo una crisis de hegemonía, y Donald Trump lo que hace es evidenciarlo cada vez más. O sea, tenemos que desde los últimos 6 meses todo lo que es en política exterior, a Donald Trump no parece que le haya salido nada. Reiteramos muchas veces cómo decía que iba a acabar con el conflicto entre Rusia y Ucrania en 24 horas, y lo único que hay es un continuo cambio de posición. Se ve obligado, para no evidenciar esta crisis hegemónica que está sufriendo y pérdida de poder en el sistema internacional por parte de Estados Unidos, a hacer shows como puede ser el que hizo en la OTAN o el que hizo el otro día con Netanyahu, de que le están otorgando un papel ya sea como mediador de paz o como gran estratega militar internacionalmente, porque al final está cayendo en todas las decisiones que toma. Y al final lo que ocurre actualmente y en lo que nos encontramos es que lo que ha conseguido poniendo un ultimátum a Rusia es todo lo contrario a lo que seguramente espera. Cuando tú pones un ultimátum a un país, además un país en el que es como una potencia en el mismo sentido que tú, lo que ocurre, al contrario de lo que puedas pensar de una rendición, es que lo que hace es que entramos en buscar una seguridad acumulando poder. Al final lo que va a hacer Rusia es entiende que en los aliados no se puede fiar de ninguno prácticamente, que la posición de Estados Unidos varía y cambia constantemente, por lo tanto lo único que se va a enfrentar es una acumulación de poder, va a acumular más poder, va a acumular más rearme militar, del mismo modo que lo están haciendo la Unión Europea y Estados Unidos, ¿no? Que están volviendo, pues como decíamos, a esa economía keynesiana en la que en el fondo lo que haces es que sufres una amenaza constante. Cuando en un sistema internacional no hay nadie, estás en una anarquía constante y ves que tu enemigo o el contrario a ti se está rearmando, lo sientes como una amenaza y lo que haces es que tú te rearmas y te preparas de nuevo para una nueva guerra, ¿no? Yo lo que considero es que, bueno, en primer lugar, menos mal que Donald Trump ha dicho que no apoya los ataques directos a Moscú o San Petersburgo, porque sin duda alguna nos llevaría a una tercera guerra mundial, como ha dicho muy bien China, que él apoyaría y estaría del lado de Rusia. En segundo lugar, lo que ha conseguido dándole esta tregua de 50 días a Rusia, ya veremos cómo acaba la tregua, pero si hay algo claro es que Rusia va a aprovechar estos 50 días para hacer una ofensiva grave y contra Ucrania. Al final le ha dado un margen de 50 días para tratar de seguir avanzando a nivel territorial, para tratar de seguir consiguiendo sus objetivos, porque si en llegado un momento se te ve obligado después de estos 50 días a sentarse, a continuar con las negociaciones, llegado ese momento a lo mejor Rusia ya ha alcanzado todo lo que te quería alcanzar para poder tratar de conseguir esas negociaciones. Por lo tanto, el cambio de postura de Donald Trump me parece absolutamente crítico en cuanto a relaciones internacionales. Es increíble que estemos analizando este conflicto en el que parece que Putin es la persona que mejor sabe organizar y gestionar las relaciones diplomáticas, mucho mejor que Estados Unidos en este caso, y sobre todo luego pues tenemos la parte de la Unión Europea que, como hemos dicho, pasa a ser mera espectadora de las posiciones de Donald Trump. Ha conseguido, eso sí, que Donald Trump vuelva a su posición y apoye a Ucrania y a Zelensky, pero sin duda alguna está absolutamente fuera de la toma de decisión y lo único que está haciendo es pagando el gasto militar y de defensa de Estados Unidos para dárselo a Ucrania, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el cambio de posición de Donald Trump ha sido simplemente para implementar y continuar con su política económica keynesiana, para obligar a la Unión Europea a invertir más en defensa en su país y en su industria, y por lo tanto se ha puesto en este momento, ha optado por coger la decisión o la idea de la política europea
para que financien su propio sistema militar, no por otro motivo. Y al final la reacción va a ser contraria. En estos 50 días la ofensiva rusa va a ser mucho más potente frente a Ucrania y realmente vamos a ver una fuerza muy superior a lo que pensábamos, porque si dentro de 50 días tiene que haber o no una amenaza en aranceles o se sentarán a negociar o no, Putin se va a asegurar que si él se sienta en una mesa a negociar haya conseguido ya todo lo que pretendía. Bueno, pues pendientes de Vladimir Putin mirando al conflicto en Ucrania, también atentos a las amenazas de Donald Trump. Os quiero preguntar precisamente por el papel que juega Europa. Veíamos este lunes a Mark Rutte celebrando las entregas a Ucrania, también a algunos países europeos, sobre todo Alemania, que decía incluso el propio Trump, que quiere ir demasiado lejos en este conflicto, pero también hay cierta división. Hoy hemos contado que Francia, Italia, Hungría y República Checa se oponen a comprar estas armas de Estados Unidos. También en Francia, bueno, con la que tienen montada, ¿no? Con este recorte masivo que se anunciaba en el día de ayer. Te quiero preguntar por esto, Carlos, si te parece, empezamos de nuevo contigo. ¿Qué papel va a jugar Europa y sobre todo cómo pueden asumir muchos de estos países las compras de armas de Estados Unidos mientras hay recortes brutales del gasto social? Bueno, esto no se puede entender la actual sumisión, ¿no? Subordinación de Europa en su conjunto, más que Europa como geografía, la Unión Europea como entidad político-jurídico, vamos a decir, ¿no? Tras la Segunda Guerra Mundial, Europa prácticamente es un territorio ocupado hasta la actualidad, desde la Segunda Guerra Mundial. Se le permitió a Europa, digamos, ser una potencia económica, comercial, hasta cierto punto tecnológica y sobre todo, y de lo que ellos muchos se jactan, ¿no? Una potencia institucional, ¿no? Jurídico-institucional, donde, como bien decía el señor Borrell, justamente es un jardín, ¿no? Al margen de la barbarie del mundo no liberal, no occidental, ¿no? Bueno, entonces ellos han creído en esa ficción a rajatabla. Ellos han descuidado bajo esas premisas, ¿no? Su sistema de defensa, porque al ser ocupado por Estados Unidos, sobre pretexto de la desnazificación, que es un asunto que también da para largo, ellos descuidan la geopolítica, ¿no? El pensamiento estratégico, se hace huérfano geopolítico, paradójicamente, porque es en Europa donde se inicia, por lo menos en sentido académico, científico, la geopolítica, ¿no? Con especial mención de los países germanos, y ni qué decir Alemania, los clásicos están allí. Entonces, abandona el pensamiento estratégico, abandona la geopolítica, se entrega a los brazos del pacificador estratégico llamado Estados Unidos, que en teoría iba a velar por su seguridad, ¿no? Ustedes ocúpense de asuntos comerciales, economía, tecnología, y nosotros vemos la seguridad. O sea, nosotros vamos a cuidarlos a ustedes. Bueno, eso está en cuestionamiento actualmente porque en el siglo XXI, como vemos, están retornando los grandes intereses nacionales. El periodo de la globalización a ultranza, desbocada, prácticamente ya está llegando a su fin. No va a llegar a su fin como proceso histórico, sino, digamos, como los actores van a retornar. La globalización va a seguir, ¿no? Como proceso histórico, como digo, pero los actores van a jugar en este plano, pero ya no en función a directrices, digamos, de gobernanza global, ¿no? Es lo que estamos viendo actualmente, ¿no? Ya no hay reguladores, digamos, globales en materia de comercio, en materia de defensa. Ahora se está retornando a un mundo donde justamente los intereses propios de los países van a determinar el juego y la correlación del poder en el escenario internacional, ¿no? En este contexto, Europa, como bien decía, al ser un subordinado, y esto ha quedado más que expuesto en la última conferencia de La Haya de la OTAN, ¿verdad? En La Haya, en Holanda, donde prácticamente se ha hecho el ridículo absoluto por parte de la dirigencia de la OTAN, con especial mención del señor Mark Rutte, que desafortunadamente dedicó ciertos escritos al presidente Trump llamándolo papá. Incluso él jocosamente publicó en sus redes sociales. O sea, eso es una muestra más allá de lo gracioso que pueda ser, de la situación actual, de cómo es Europa, ¿no? Cómo está afrontando el mundo del siglo XXI. Y como decía hace un momento, ¿no? En mi primera intervención, la cuestión de las armas, de la guerra para Estados Unidos es un negocio, siempre lo ha sido, muy ligado al sector financiero,
por supuesto, como decía Pablo, muy ligado también a las directrices históricas de Londres, ¿no? Del sistema, porque hablar de finanzas es hablar básicamente también de la élite británica, conjugada con el establishment angloamericano, lo que alguna vez había detallado también en este libro Tragedia y Esperanza, Carol Quigley, ¿no? El historiador estadounidense. Y bueno, ahora vamos viendo que hay ciertos resquicios dentro de la Unión Europea de intentar ser en cierta forma autónomos, ¿no? Como es el caso de Hungría especialmente, porque, digamos, se vive la Unión Europea como un Estado, un mega Estado, ¿no? Transnacional, supranacional, perdón, pero eso no quiere decir que al interior de la Unión Europea todos estén conformes con las directrices de Bruselas, con especialmente de los países de Europa del Este, ¿no? Como Hungría, cierta forma Croacia, ¿no? Que siempre de vez en cuando no están de acuerdo con las políticas generalmente culturales, liberales dentro de la Unión Europea, ¿no? Con las políticas de género, etcétera, etcétera. Entonces vemos viendo que la Unión Europea es un espacio postnacional, pero aún todavía no postpatriótico. Hay países que, como repito, ¿no? Sobre todo los de Europa del Este, incluido Polonia, Hungría, que rechazan, ¿no? Muchas políticas dentro de la Unión Europea. Y en este caso concreto, estos países están intentando también poner veto o poner un pare justamente a los intereses armamentístico-comerciales de Estados Unidos, del complejo militar industrial, ¿no? Bueno, en el caso de Italia, supuestamente asumen perspectivas legales donde ellos no, según su constitución, ellos no pueden estar armando a países en guerra que violan los derechos humanos, ¿no? Esa lógica se aplicó a Israel en su momento y ahora se está intentando extender a Ucrania. Por el caso de Hungría, bueno, el presidente húngaro, a mi entender, me parece uno de los más realistas dentro de Europa, no quiere perder relaciones con la Federación Rusia, con Trump, perdón, con Putin, pero al mismo tiempo no quiere desentenderse también de Trump. De hecho, es un admirador de Trump, no podemos olvidar eso. Y en el caso de este país de Francia, también está intentando poner cierto veto al avance, ¿no? de las lógicas comerciales militares de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿esto qué evidencia? Que no es un bloque monolítico la OTAN, que no es un bloque monolítico la Unión Europea, y eso justamente es una piedra en el zapato para los intereses de las finanzas globales que ven en la guerra la mejor forma de recapitalizar la economía justamente deteriorada por esas mismas dinámicas y que ahora, bueno, estamos viendo, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo yo creo que vamos a ver un deterioro más profundo del sistema atlántico. Yo creo que su principal problema de esta configuración, digamos, del bloque atlántico es la cuestión económica. Si eso no se entiende, creo que muy poco se va a entender. Son las finanzas las que están detrás de esa dinámica, de ese sistema de guerra que hoy en día se está aplicando en diversos frentes, ¿no? Donald Trump es un presidente en cierta forma, se lo ha querido plantear como disruptivo, como transestacional, incluso se le ha dicho revolucionario. Bueno, su primer mandato es distinto a lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? Él en cierta forma está intentando desentenderse de las antiguas estructuras tradicionales que siempre han condicionado la política exterior de Estados Unidos, pero aquí hay que ser sinceros, ¿no? Él está haciendo actualmente lo que aquellos que intentaron asesinarlo durante su campaña le imponen, ¿no? Entonces hay que ser consciente de esa situación de que Donald Trump está en medio de un juego cruzado entre sus electores, el movimiento MAGA que él construyó y que ahora ya se está desentendiendo de él, y ese estado profundo, sionista, financiero, que le maneja la política exterior, ¿no? Pues, básicamente esa es mi intervención, sí. Muy pendientes de Trump, vamos a poner el foco también en Europa. Estábamos hablando precisamente de este plantón en torno a las compras de armas en Estados Unidos. Vamos con una última hora, y es que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acaba de anunciar este miércoles que el bloque propone un presupuesto de 2 billones de euros para el periodo de 7 años comprendido entre 2028 y 2034. En un mensaje en X dice: hoy presentamos el presupuesto de la Unión Europea para 2028 a 2034. Es un presupuesto para una nueva era, a la altura de la ambición europea, que aborda los desafíos de Europa, que fortalece nuestra
independencia. El comisario europeo de Presupuesto y Administración, Piotr Serafin, ha dicho que el presupuesto incluye 865.000 millones para asociaciones nacionales y regionales, 451.000 millones para el Fondo de Competitividad, 200.000 millones para una Europa global y 292.000 millones para otros gastos. Nuevo presupuesto de la Comisión Europea, 2 billones para 2028 a 2034. Pendientes de Europa, volvemos a mirar a la situación en Siria. Les contábamos la última actualización de heridos, de fallecidos. Ya se habla de un fallecido. Vamos a ver imágenes del duro bombardeo contra Damasco. يا شباب خذونا على اللايف. قصف هيئة الأركان. يعني كانت هناك تقارير باستهداف مطار عسكري في محيط السويداء الليلة الماضية. قصف جديد مبنى هيئة الأركان خالص. قصف جديد يا شباب، قصف، خذونا بسرعة 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 بسرعة. إذا استهداف مبنى هيئة الأركان بشكل كامل. قصف ثاني. دمروه. منتصر صوتك على الهواء. قصف هيئة الأركان بغارتين. Ataques por parte de las FDI, ataques del ejército israelí que han alcanzado el Ministerio de Defensa de la capital siria. También se habla de los alrededores del Palacio Presidencial. Se habla también, en este caso ya de 18 heridos, se habla de al menos un fallecido, es lo que apunta la Agencia Estatal de Noticias Siria. Los bombardeos han alcanzado el Ministerio de Defensa de la capital y los alrededores del Palacio Presidencial, es lo que apuntaba el propio ejército israelí en X. Mientras tanto, Estados Unidos, Donald Trump está pidiendo a Israel que detenga de inmediato estos ataques. Altos funcionarios estadounidenses están pidiendo cabeza, están pidiendo calma a Israel. Se habla, por cierto, incluso de que el ministro de Defensa, Katz, va a partir esta noche para una visita programada a Washington en medio de esta creciente tensión con Siria. Muy atentos a estas imágenes, están viendo, bueno, pues este durísimo bombardeo contra Damasco. Se habla del Palacio Presidencial, también del Estado Mayor. Vamos a estar muy atentos a la última hora de este conflicto, también mostrándoles las imágenes de lo que ha acontecido. Vamos a seguir mirando a lo que pasa en Europa, este plantón a Donald Trump. Pablo, enseguida hablamos sobre Siria, imagino que tendréis mucho que comentar. Antes de nada, te quiero preguntar por el papel que juega Europa y sobre todo cómo valoras el plantón de algunos países. Francia, Italia, Hungría se niegan a comprar las armas a Estados Unidos. Bueno, mi opinión es coincidente con la que acaba de manifestar Carlos, ¿no?, sobre el tema. Y el plantón, en el caso de Hungría, puede tener alguna razón de orden de realismo político. En el caso de Francia, tiene que ver con la estrategia general que está teniendo y que está empujando Francia en la Unión Europea hacia un rearme propio, ¿no? Anunciado incluso estos días en las máximas autoridades, en el cual Estados Unidos podría ser un aliado, pero no necesariamente un proveedor, porque también Europa puede desarrollar su propia industria. Es decir, en cada caso hay distintas razones para este plantón. Es un plantón relativo, de todos modos, no es que el bloque se niega para tener una posición de paz o de negociación con Putin, no, eso no es así. Es una cuestión de orden económico en algún caso y en otro caso es una cuestión de orden estratégico, insisto, porque Europa, en el caso de Francia, nítidamente, también en el caso de otros países, ¿no?, como Alemania, por más que no esté en esta movida precisamente, pero va por su propio rearme. Y ese propio rearme también va a tener su propia lógica, va a imponer una agenda distinta. Este presupuesto yo no lo he analizado al detalle, digamos, me entero por fragmentos en el día de hoy, pero uno puede ver que en los últimos tiempos se ha ido anunciando, sobre todo desde la presidencia Trump, por las características de inestabilidad, porque ¿cuál es el tema del personaje Trump, entre otros? Es que él
de algún modo manifestó una voluntad de enfrentarse con el Estado profundo y el lobby israelí que ha promovido las distintas guerras en los últimos 20 años o 25 años, ¿no? Pero él siempre está aprendiendo, pero no acaba de aprender. Finalmente termina cediendo por distintos motivos. Uno es que él no tiene la capacidad, ni un plan alternativo, ni un equipo alternativo. Él tiene también una banda de personajes tecnolúmpenes que han surgido en el último tramo, como, bueno, Mark Rubio, todos estos tipos que están dando vueltas y que no tienen una visión del mundo, una visión de qué sería la paz en el mundo, una paz por equilibrio, una paz por valores compartidos, una paz americana o norteamericana. No tienen una visión. Entonces Trump tampoco la tiene. Y las intenciones de Trump chocan con la realidad. Y en el primer choque, él se queda sin política y sin estrategia. Entonces cede. Porque además, obviamente, que el Estado profundo, como dijo Carlos, es el que lo puede matar, digamos, a Trump, y Trump lo sabe eso. En consecuencia, no hay mucho por ese lado. Y Europa, frente a un presidente tan inestable y demás, comienza a asumir pequeños pasos, pero significativos. Hay que ver, insisto, bien el presupuesto, el incremento en los gastos de defensa, etcétera, pero ya comienza a anunciarse hacia una Europa más sólida desde el punto de vista de la política, vamos a decir, de defensa y de la política exterior. Con las dificultades que tiene Europa, que son dificultades, hay de tres tipos de dificultad, una de orden demográfico, otra de orden cultural en el sentido ideológico del término, ¿no? Hay un auge muy grande en la población del pacifismo, hay una especie de horror a la guerra y demás, cosa que no es recomendable para los seres humanos en general, pero no en particular para tener una política de gran potencia. Y la otra dificultad que es estructural, Europa son muchos países, y muchos países suelen pensar distinto, y el insumo interno es esencial para la formulación de una política exterior, ¿no? Eso lo mostraba Kenneth Walsh, es decir, la política exterior tiene que estar sostenida y anclada orgánicamente en una política interna. Y al ser tantos países es difícil que se articule esa política exterior. De todos modos, no le doy a este plantón una gran importancia estratégica. ¿Por qué? Porque Francia va a seguir fogoneando la guerra, la va a fogonear con sus medios.